Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy felices de estar transmitiendo de nuevo este martes para todos ustedes desde la ciudad de Houston. Estamos, como siempre, sus coanfitriones. Soy Chris Dupont y estoy con mi esposa, la productora de este programa, la que hace funcionar absolutamente todo por acá, Mónica Franco. Moni, ¿cómo estás? Chris, feliz de estar aquí con todos. Los extrañamos la semana pasada. Una disculpa que no pudimos hacer podcast. Bienvenidos. Pero aquí estamos de nuevo. Pero aquí estamos. Sean muy bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial. Es uno de mis temas favoritos en cuanto a la oración. Recuerden que estamos viendo aún temas de la oración. Y les platicamos que viendo este tema nunca nos imaginamos que hubiera tanto que decir acerca de la oración. Cuando yo empecé a estudiar este tema dije, bueno, tal vez 1 o 2 sesiones de la oración. Llevamos 6. Y no lo sé, espero que para ustedes también, pero para nosotros ha sido muy enriquecedor saber más, aprender más de la oración. Y esto es algo muy práctico, nos ayuda en nuestra vida diaria. Y hoy no va a ser excepción, vamos a hablar también de nuevo, la oración y un aspecto muy importante de la oración. Pues vamos a unos saluditos. Llegamos tarde, pero está Marco Antonio Díaz. Buenas tardes, Moni y Cris. Saludos de Ana Gloria y Marco. Bendiciones. Compadritos, un abrazo muy grande hasta Querétaro. Sandra Shenfield. Hola, Dios les bendiga. Saludos, hermanos. Gracias, Sandra. Y si seguimos al final con saludos y preguntas, porque desde luego, una disculpa, llegamos unos minutitos tarde. ¿Qué te parece si comenzamos? Empecemos y de nuevo estamos viendo estos temas de la oración. Hablamos de varias cosas, hablamos principalmente que la oración es una relación con nuestro Padre, con nuestro Papá Dios. Ese es el fundamento de la oración. No es una transacción en la que estamos buscando sacarle algo a Dios, aunque muchas iglesias y muchos cristianos, entre comillas, así se manejan tristemente. Hablamos de aspectos en la comunicación, cosas que interrumpen nuestra comunicación con Dios en la oración. Hablamos de la oración y el sufrimiento y la ansiedad. Hablamos de las lágrimas en medio de la oración. Hablamos también acerca de malos usos de la oración en cuanto a que mucha gente se ha ido por este evangelio de la prosperidad para tratar de sacarle cosas a Dios como si la oración fuera una combinación mágica y al usar las palabras correctas, bueno, vamos a llegar a sacarle cosas a Dios. Vimos que eso tampoco funciona. Y hoy llegamos al tema de la oración y los milagros. De la oración y los milagros. No sé si ustedes, cuántas veces se hayan cambiado ustedes de casa. Cuando estábamos chicos, mi familia y yo nos cambiamos muchísimo por varias situaciones, en parte por el trabajo de mi papá, por varias cosas, pero una de las cosas que más pocas cosas en la vida me asustan más, como pensar en mudarme. Y yo creo que no soy el único. Los seres humanos somos criaturas de hábito. Nos gusta el status quo, nos gusta lo habitual, nos gusta tener este sentido de ¿por qué? Porque cuando tenemos rutinas, esto nos da un sentido de seguridad. O sea, ustedes piensen en los niños chiquitos, se les tiene que poner una rutina para que estén tranquilos, calmados. Eso le da seguridad a los niños y eso definitivamente es algo que llevamos también como adultos y naturalmente desconfiamos de eventos repentinos. Y es comprensible que algunas personas sean cautelosas ante la existencia de eventos inusuales como lo son los milagros. Y nos cataloguen a los que creemos en milagros como gente insensata o gente tonta o aún peor, a los que creemos en milagros. Desafortunadamente esta cuestión de los milagros ha sido algo que ha permeado en la sociedad actual, se ha metido mucho en
en todos los ámbitos académicos en las escuelas. Y uno de los principales personajes que han erosionado esta idea de que los milagros suceden, de que Dios sigue actuando, es un personaje que se llama David Hume. Este fue un filósofo de hace unos 3 siglos en el pasado, que no era, por cierto, mucha gente piensa que David Hume era ateo. No era ateo, era deísta. El deísmo de David Hume era básicamente la creencia de que, bueno, Dios existe, pero como un carrito de cuerda echó a andar el universo y se desentendió y Dios no actúa en el universo. Eso es lo que Hume creía y era una corriente muy popular en aquella época. Y escribió 2 ensayos principalmente hablando en contra de milagros, y esos son los argumentos que se siguen usando como chicles masticados hoy en la academia, en universidades, en ámbitos académicos. Y quisiera decir un par de cosas acerca de esto. Primero, que en el blog de Veritas Fidei hemos escrito varios artículos acerca de David Hume y milagros. Uno es bastante formal y más académico, y otro es más sencillo, más digerible, pero que tiene esencialmente la misma información. Y en ambos escritos destazamos los argumentos de David Hume. Y ahorita voy a mencionar a un personaje en particular que ha sido muy importante para destruir los argumentos de David Hume. Pero él lo que dice en uno de sus escritos principales, en uno de sus ensayos de milagros, dice esto. Dice: me jacto de haber descubierto un argumento contra los milagros de tal naturaleza que, aunque sea con el sabio y el entendido, será una evidencia duradera para toda clase de engaños supersticiosos y por tanto será de utilidad mientras este mundo exista. Nada humilde, David Hume se congratuló de haber encontrado este argumento que él consideraba de utilidad mientras este mundo exista. Bueno, unos años después vino un hombre llamado John Earman. John Earman es ateo, por cierto, y escribió un libro del que en estos ensayos en el blog de Veritas Fidei he mencionado. Este hombre, John Earman, escribió contra los argumentos de David Hume. No porque John Earman fuera cristiano, sino porque los argumentos de David Hume son pésimos, lógicamente hablando. Simplemente hablando desde una perspectiva puramente filosófica y lógica, sus argumentos son malos. Pero no me lo crean a mí, un cristiano, créanselo a este hombre que es ateo. Y John Earman escribió un libro, y este es el título, está en inglés, el título, la traducción es mía, pero el libro se llama La mísera falla de Hume, así se llama, en inglés se llama Hume's Abject Failure, la mísera falla de Hume. Y lo que concluye John Earman después de destruir los argumentos de David Hume en contra de los milagros, dice esto: reconozco que la opinión es de aquellas cuya sustentación no requiere argumentos filosóficos ni solemnidades pomposas sobre declaraciones extraordinarias que requieren pruebas extraordinarias, sino de difícil y delicadas investigaciones empíricas en los detalles de casos particulares. Déjenme explicar esto. Básicamente lo que Hume decía es: solamente los tontos creen en los milagros, y que los milagros, su definición de milagros principal era que los milagros son violaciones de las leyes de la naturaleza. Bueno, John Earman viene y dice: a ver, un momento, lo que se tiene que hacer con este tipo de eventos inusuales es analizarlos individualmente, porque muchos de los escépticos modernos lo que utilizan es un eslogan que, por cierto, acuñó Carl Sagan,
de decir que las afirmaciones extraordinarias requieren de evidencia extraordinaria. Y eso es falso. Lo que se requiere es simplemente un análisis detallado de los datos para ver si pasan o no los estándares de evidencia actuales. Eso es lo único que se necesita hacer. Pero bueno, no quiero aburrirlos más con esta cuestión filosófica. Los escritos los vamos a poner en el podcast y los van a poder acceder. Y bueno, déjenme darles un ejemplo. Si yo les dijera que hoy mismo hay una nave espacial estacionada en medio de la ciudad de Houston, eso sería una declaración extraordinaria, según muchos escépticos. Y lo que se requiere entonces es de evidencia extraordinaria para refutarla. Y eso no es cierto. Lo que se necesita es evidencia razonable y suficiente, ¿sí? Puedes tener un par de reporteros independientes que estén ahí en el centro y que digan, bueno, aquí donde dicen que hay una nave espacial no hay absolutamente nada. Queda refutado, ¿sí? Entonces, esto, tengan cuidado, amigos, hermanos, cuando escuchan este eslogan de que las pruebas extraordinarias requieren de evidencia extraordinaria. Esto no es más que un eslogan y es una tontería que no tiene su base en la lógica. Con perdón, aquí tenemos sus libros de Carl Sagan, gran astrónomo, muy mal filósofo. ¿Qué es un milagro entonces? Bueno, hay muchas definiciones de milagros. Una que a mí me gusta es esta, y es un evento causado por el poder de Dios. Aquí, en vez de causado, podríamos decir introducido en el mundo natural por el poder de Dios. Una excepción temporal al funcionamiento ordinario de la naturaleza. Un milagro tiene como propósito el mostrar que Dios está activo en la historia. Entonces es una excepción, es la introducción de un evento directamente por el poder de Dios en el mundo natural, ¿sí? Y aquí quisiera hacer alusión a uno de los milagros más importantes, si no el milagro más importante en la historia de la humanidad, que es la resurrección. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si la resurrección es falsa, el cristianismo también es falso y vamos a hacer otra cosa. Vamos a ahórrense la hora que están con nosotros los martes a esta hora y vayan a hacer otra cosa, porque el cristianismo entonces sería falso. Afortunadamente, y como ya lo hemos mostrado en este podcast y con los escritos que tenemos, el cristianismo es verdad porque Cristo realmente resucitó como hecho histórico. Pero aún con eso, hay muchísimo escepticismo acerca de los milagros. En algunas encuestas que se han hecho aquí en Estados Unidos, se dice que el 15% de la gente niegan la posibilidad de los milagros. ¿Por qué? Porque o no creen en Dios o no creen en lo sobrenatural, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen entonces? Que estas personas lo que hacen es poner un estándar mucho, muy alto para cualquier cosa que huela a algo milagroso, ¿sí? Ponen un estándar, suben la barra demasiado alto. Y una de las cosas que me gusta preguntarles a estas personas es, ¿qué tomaría para convencerte de que los milagros son posibles? ¿Sí? De nuevo, cuando escuchemos que dicen, bueno, es que las afirmaciones extraordinarias requieren de evidencia extraordinaria, no es cierto. Necesitamos de evidencia suficiente. Y bueno, aquí tenemos un video que queremos darles de ejemplo. Esto es un fragmento de un debate que ya sucedió hace tiempo, pero es un momento clásico en
en Apologética Cristiana. El video que vamos a ver es un fragmento entre el doctor William Lane Craig, cristiano, y el doctor Keith Parsons, ateo, y obviamente está siendo moderado el debate. Y van a ver al moderador que le hace una pregunta a Keith Parsons, el ateo, acerca de milagros. Y bueno, no les platico más, que el video hable por sí mismo. Adelante. You had talked about the idea of extraordinary claims require extraordinary evidence. Yes, indeed. The question I've got is, what would that extraordinary evidence be in the first century? You didn't have video cameras, you didn't have scientific tests, so what would that look like if you were looking for extraordinary evidence? Gosh, that makes it especially difficult, of course, right? It makes it especially difficult in justifying any miraculous claims from those days. And I think that's not a problem for me in any sense at all. That's a problem for the people who are claiming the miracles. The paucity of evidence, if there had been a video camera there at the door of the tomb, and we could see the angel coming down, rolling aside the big stone, that sort of thing. Well, I would say probably, first of all, it was made in the Walt Disney Studio. That would be my first hypothesis. That Steven Spielberg had something to do with it. Gospel of Matthew is incredibly Spielbergian. You ought to make a movie of it. Okay. But, that would be my first hypothesis. But these cases have to be assessed on a case-by-case basis. Of course. You can't dismiss the resurrection narratives on the basis that some other spurious miracle stories have occurred. You have to assess each one on its own merits. And what I fear from your response is that this watchword, extraordinary claims require extraordinary evidence, is really just an excuse for an a priori rejection of the miraculous, because you didn't give any sort of evidence that would satisfy you with respect to one of these extraordinary claims. It made it sound like, to me, you were saying that nothing would convince you, no matter what. No, all sorts of things would convince me. Well, with respect to the resurrection, though, I mean, you even said if there was a video camera, you'd say it was a fake stone that was rolled away. What sort of... That would be the more reasonable hypothesis under the circumstances. Well, but see, that's what I fear. It is. It's just an a priori rejection of the miraculous here. You're not... There isn't any kind of literary testimony, historical testimony that could convince you. Again, these extraordinary claims require extraordinary evidence in no way implies a bias against the supernatural. It's simply an application of a rule which we use in our daily lives. But you're saying that when you say extraordinary, really what you're saying is no amount of evidence would convince me of these extraordinary claims. Sure it would. If tomorrow morning, immediately after breakfast, suddenly there was an earthquake, and a silvery light shone in the sky, and the leaves dropped from the trees. And I dashed outside, and there, towering over us like 100 Everests, was this giant figure with lightning playing around his Michelangeloid face. And he pointed down and saying, "Be assured, Keith M. Parsons, that I do in fact exist, and I'm sick of your logic chopping." Dr. Craig, I would join you in the pew of the church, front pew of the church the next Sunday. Be going to the question and answer period. We're going to go to the question and answer period, so be going to the microphone as we wind this down. You don't think that you would have said, "Boy, I was having a hallucination." Can we come to some claims? You had talked about the idea of extraordinary claims. Listo. Bueno, el video habla por sí mismo. Me gusta mucho las preguntas que le hace el Dr. Craig al Dr. Parsons. Y básicamente le dice, bueno, tu eslogan de que la evidencia, afirmaciones extraordinarias necesitan de evidencia extraordinaria, es un eslogan simplemente para decir, nada me convencería. Y es cierto, cuando escuchen ese eslogan, lo que están escuchando realmente es que la persona no está abierta a ningún tipo de evidencia, porque si se fijan en todo el video, Craig le preguntó, bueno, ¿qué te convencería? No respondió, porque nada le convencería. Así que, bueno, tengan eso en mente a la hora de tener este tipo de conversaciones. Y quisiera mover ahora un poquito la brújula hacia los milagros. Es decir, una de las cosas que establecimos al principio en el podcast es, bueno, ¿cómo podemos saber si hoy en día Dios sigue actuando y sigue haciendo milagros? Bueno, una
profesora de Harvard, la doctora Candy Gunter Brown, se dio a esta tarea. En el año 2000 escribió un libro, resultado de un estudio detallado acerca de milagros. Y ella, no sé si sigue siendo, creo que sigue siendo profesora de estudios religiosos en la Universidad de Harvard, por lo menos cuando Harvard era una universidad de respeto. Y lo que ella dice es que mucha gente afirma haber sido curada de cegueras, de sorderas, de cánceres con metástasis. Y la pregunta que ella se hizo es: ¿puede y debe la ciencia verificar tales afirmaciones? Primero, ¿puede la ciencia? Y luego, si sí puede, ¿debería la ciencia verificar estas afirmaciones? Y en su libro entonces argumenta que si las prácticas de oración afectan la salud, para bien o para mal, por razones naturales o sobrenaturales, los médicos, los pacientes y los responsables de la formulación de políticas relacionadas con la salud deberían querer saberlo. Entonces ella muy modestamente empezó este estudio de esta manera y luego se preguntó y dijo, bueno, ¿cómo puedo identificar un milagro originado por oración? Entonces el propósito era de identificar si por medio de la oración se podía distinguir o detectar algún milagro, un milagro originado por oración. Y ella dijo, bueno, voy a usar estos 5 criterios objetivos para ver si esto está sucediendo, si Dios está respondiendo a una oración de manera milagrosa. Primero, que deben ser fuentes confiables con datos demostrables. Segundo, que debe haber una opinión médica independiente con documentos. Tercero, que la enfermedad en cuestión tuviera poca probabilidad de cura. 4, que la recuperación fuera total o importante e inesperada con medicina convencional. Y finalmente, que la oración de sanidad estuviese presente antes del incidente. Aquí quiero hacer una pausa porque han habido otros estudios que se han hecho donde la conclusión es, pues, ¿sabes qué? No pasó nada. Hicieron un estudio donde hubo un grupo por el que se oró, un grupo de pacientes por el que se oró y el mismo grupo de pacientes y otro grupo de pacientes por el que no se oró y no hubo ninguna diferencia. De hecho, hay un estudio que dice las personas por las quienes se oró, tuvieron peores resultados médicos. Y después, cuando uno se pone a rascar un poco los detalles de la oración, bueno, estas eran oraciones que no eran oraciones de cristiano, eran oraciones de grupos diversos de diferentes religiones que estaban orando a su manera al Dios que les dio a entender su religión por estas personas. Entonces, me parece curioso que cuando hubo el mismo tipo de estudio, cuando hubo cristianos genuinos orando a Dios, al Dios del cristianismo, sí hubieron resultados. Y me gustaría darles unos cuantos resultados y un poco de referencia aquí acerca de los resultados que obtuvo esta doctora Gunter Brown acerca de milagros. Y pueden ustedes ver su libro se llama Testing Prayer, probando la oración. Es decir, sometió a prueba la oración a estas 5 pruebas y obviamente se dio cuenta que por un lado hay muchos charlatanes, ¿sí? Pero los charlatanes no eliminan los milagros auténticos. De igual manera hay mucha moneda falsa que circula, pero el que haya moneda falsa no significa que no hay moneda auténtica.
Chris, un paréntesis ahí. Adelante, adelante. Cuando dices moneda falsa, de hecho hay un ejemplo muy claro en la Biblia. Cuando se acercan a Jesús y le dicen, pues que no hicimos milagros en tu nombre, sacamos demonios, etcétera. ¿Y qué les contesta Jesús? Sí, claro. Una de las cosas muy, muy importantes porque el demonio también hace, yo no les llamaría milagros, les llamaría prodigios, ¿sí? Pero es el equivalente de un milagro, pero que no es hecho por Dios, es hecho por un ente sobrenatural demoníaco, ¿sí? Pero es interesante este caso porque mucha gente piensa que el que experimentes un milagro ya es prueba de que Dios está de tu lado. ¿Sí? ¿Y qué les contesta Y no Jesús? necesariamente. Entonces Jesús dice no necesariamente porque dice, en ese tiempo muchos me llamarán Señor, Señor. Y me dirán, Señor, pero es que en tu nombre no echamos demonios, no hicimos muchas señales, o sea, hicimos todas estas cosas. Y Jesús les dirá, nunca os conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Entonces, a mí cuando me llegan también y me dicen algunos grupos, incluso que se dicen cristianos, y llegan, bueno, es que hemos visto estos milagros que Dios ha hecho en nuestras congregaciones. Yo les digo, mira, Dios no va a avalar tu iglesia cuando que tienes mala doctrina, fácilmente identificable en la Escritura. Si tu doctrina está mal, Dios no va a avalar eso. Si lo que tú dices va en contra de lo que dice la Escritura, Dios no va a avalar eso. Y por eso Jesús deja ese ejemplo también muy, muy claro, Moni, como bien dices. No porque haya intervención milagrosa o algún prodigio, quiere decir que tengas a Dios de tu lado. Bien, habiendo dicho esto, algunos ejemplos. La doctora Gunther Brown habla de un doctor australiano que sufrió de un infarto. Su electro estaba plano. Se le administró CPR, es decir, resucitación, durante 90 minutos. 90 minutos. Su esposa empezó a orar por él y a los 90 minutos despertó el hombre sin daño cerebral. Después de haber tenido todo este tiempo el electrocardiograma en plano. Aquí se nos dice que a los 2-3 minutos, si no es que antes, de que el cerebro se le elimina el oxígeno y la oxigenación viene por medio del bombeo de la sangre, vas a tener seguramente daño cerebral. Bueno, él estuvo 90 minutos en resucitación, su esposa ahora, y despierta sin daño cerebral. Otro caso, Jeff Markin, ¿sí? Tuvo también un infarto masivo, también electroplano. Se le administró resucitación por 40 minutos. Un médico llamado Dr. Chancey Crandall le dio 12 choques eléctricos al corazón para tratar de volverlo a la vida y fue declarado muerto. La enfermera, de hecho, ya estaba preparando el cadáver, ¿sí? Y el doctor ya iba de salida. ¿sí? Y bueno, ahorita van a ver la historia porque tenemos un video de esto. Se dio la vuelta, oró por este hombre y esta fue su oración. Le dijo, Padre Dios, te imploro por el alma de este hombre. Si no te conoce como Señor y Salvador, levántalo de su muerte ahora, en nombre de Jesús. Amén. Esa fue su oración. Luego de eso, le dio otro choque y despertó inmediatamente con el pulso perfecto al instante. Y despertó sin daño cerebral.
tenemos este video, Moni. ¿Quieres compartirlo con nuestra Adelante. audiencia? Vamos. If you believe in miracles, you probably believe in the power of prayer, especially the power to heal the sick. In our travels, we met up with a doctor whose prescription for good health includes prayer, and you'll be shocked at the results. He was a little bit late for work. Called up, said he wasn't feeling quite well, but he was on his way in. Message from Jillian, my older daughter. Mom, Dad's in the hospital. He's had a heart attack. Come to Palm Beach Gardens Hospital. Brittany is here. I didn't know what happened because we didn't really have that great of a relationship. The next call I got was from the hospital. They were looking for his emergency contact information. So I got a hold of his daughter. My neighbor came and picked me up from school, and then we went on our way over here. And at that point, he was gone. 53-year-old Jeff Markin died September 20th, 2006. His coworker, Scott Steffen, alerted the family to get to the hospital. But Jeff's heart stopped after emergency room doctors tried to resuscitate him countless times. And I said, just stop this. And the emergency room doctor agreed after 30 or 40 minutes of working on this man who had been dead. But something unexpected stopped the cardiologist from walking out the door that moment. As I was coming out this doorway, I heard this voice, turn around and pray for that man. And it was a clear voice, a soft voice that I heard. And I've heard that voice before. And, you know, when the Lord calls you to do something, you want to do it. I called my friend Connie, part of the prayer group, and I said, Jeff's had a heart attack. Please get this out there. Jeff had folks as far away as England praying for him. Even his estranged ex-wife and daughter joined hands right outside the ER that day. But it's not that often you see a doctor praying for their patient. All of a sudden, these words came out of my mouth. Father God, I cry out for this man's soul. Raise him from the dead now, in Jesus' name. The nurse looked at me like, what are you saying? And then the emergency room doctor walked in, and I said, shock this man one more time. So he went over to the body, put the paddles on, shocked the man, and then all of a sudden, this heart rate came back perfectly normal. When you weren't conscious, what do you remember? What did you see? I remember being in the back of the funeral home. I was mad that none of my friends or family came to visit me. My next memory or recollection is he told me everything was going to be okay. Both Jeff and his family felt everyone's prayers gave them all a second chance. When someone tells you that, like, your dad's not here anymore for so many minutes, and then they tell you that he is, and you don't have that great of relationship with him, you regret so much that you're like, I wasn't there. And then the next thing I know, I woke up in my daughter's arms. And it was really emotional. And I said to him, this is the best birthday gift. Wow. Yeah. It was an emotional time. It was an amazing time. Why on this day did he turn around and go back into the room with confidence that I was going to be all right and work on me more to bring me back to life? Bueno, ahí lo tienen. Luego el mismo médico, el doctor Chancey Randall, dice, el día que oré por Jeff fue un día de muy poca fe. Y aquí para los que dicen, bueno, es que tuvo mucha fe y era un hombre que estaba cerquita de Dios siempre y todo esto. Dios trabaja a través de gente común y corriente, incluso en momentos de poca fe, porque la acción de Dios no depende de nosotros, depende de Dios mismo. Y este médico dice, el día que oré por Jeff
Fue un día de muy poca fe. No fue uno de mis días grandiosos con Dios. Y si soy honesto, cuando entré a ese cuarto no quería quedarme a orar porque estaba muy atareado con mi trabajo. Pero oré y no tuve mucha fe avalando mi oración de ese día. Pero el Señor me pidió hacerlo y por honrarlo oré. Y eso es todo lo que necesitamos. Solo una chispa de fe. Y otra cosa aquí, amigos, hermanos, no amamos a Dios porque hace milagros. Dios hace milagros cuando quiere y como quiere, no porque hagamos caprichos o rabietas o porque sintamos que tenemos esta grandiosa relación con Dios y que por eso Dios está en obligación de escucharnos. Amamos a Dios de nuevo, yendo a la base de la oración. Amamos a Dios porque es nuestro Padre, es nuestro Papá. Y si no hace milagros, debemos seguirlo amando. Y eso es algo que hemos hablado mucho, Moni. No sé si tengas algo que agregar al respecto, pero es algo que hemos hablado muchísimo. Y si Dios sí te escucha, pero si no te contesta como quieres, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Otro caso que la doctora Gunter Brown analizó es un caso de adictos a las drogas en Hong Kong. Había un centro ahí de drogadictos donde se les trataba, miembros de una banda, y muchos de ellos fueron sanados de sus adicciones después de mucha oración. En algunos casos, como un hombre llamado Winson, miembro de una pandilla, la curación fue inmediata y aparentemente milagrosa. Y en la mayoría de los otros casos pasaron por un proceso de desintoxicación sin medicamentos, pero también sin dolor, lo que es algo muy raro, es cosa que casi nunca sucede. Pasan por procesos muy difíciles de desintoxicación. Hay otro caso también de un investigador médico y el doctor Richard Kastrop investigó sanaciones que se produjeron después de recibir oración y entrevistó a los médicos involucrados, examinó rayos X, registros médicos y los presentó a profesionales experimentados y concluyó que 10 de esos casos se recuperaron sin explicación médica o natural factible. De nuevo, entrando a los criterios que la doctora Gunter Brown había estipulado para su libro. Este es otro caso también. El doctor Lee Strobel, también un apologista cristiano, habla de este caso en detalle. De esta sanación, una señora llamada Barbara Snyder. Esta mujer tenía esclerosis múltiple y para que vean un poco lo que es esta enfermedad, tenía el cuerpo completamente deforme, doblado, al punto que un pulmón lo tenía colapsado, el otro pulmón lo tenía al 50% de capacidad. Había estado sin caminar durante 7 años. Había perdido el control de sus facultades, de su vejiga e intestinos, imagínense eso. Y estaba ciega. No podía comer tampoco, la alimentaban por el estómago. ¿Sí? Una vez entró una llamada, me parece que fue algún familiar que llamó a una estación de radio cristiana en Chicago y esta persona pidió que oraran por Barbara Snyder. Se sabe que hubo en algún momento unas 450 personas orando por esta mujer el día de Pentecostés. ¿Sí? Y de hecho le estaban leyendo unas cartas donde
la gente le decía, hemos estado orando por ti. Cuando ella dice después, o habla y dice que escuchó la voz de Dios que le dijo, levántate y anda. Obviamente después de no caminar por 7 años y con esta enfermedad deformativa ya tenía los pies encorvados. Bueno, se le aplanaron los pies, regresó su visión, se enderezó y todo esto fue instantáneo. Los músculos, imagínense los músculos cómo se habrían atrofiado después de 7 años de no caminar. Bueno, sus músculos estaban perfectamente tonificados y pudo caminar en ese momento. Un médico que después analizó este caso dijo, y que la vio, porque la había tratado durante años y después la vio sana, el doctor dijo esto: pensé que había muerto y estaba viendo un fantasma. Esto es médicamente imposible. De nuevo, el doctor Lee Strobel habla de este caso y lo estoy aquí mencionando brevemente. Pueden buscarlo. Barbara Snyder. No me creen, búsquenlo. Y les estoy dando nada más unos cuantos ejemplos, pero hay muchísimos. Y si quieren más, hay un erudito de buena fuente que es el doctor Craig Keener. De hecho, esto es, ha escrito muchísimo. Es uno de los escritores cristianos más prolíficos que hay. He tenido la bendición de conocerlo una vez y es la persona más humilde que se puedan imaginar, pero es un gran hombre. Y tenemos aquí sus libros del comentario de Hechos. Y sí, cada libro es como así de grueso. Ahí están en pantalla. Pero él también decidió hacer un estudio acerca de milagros y tiene no uno, sino 2 tomos acerca de milagros, donde muchos de estos milagros han sido verificados por testigos, por médicos, etc. Y de hecho estos 2 libros del Dr. Craig Keener después los tomó Lee Strobel y escribió un libro acerca de milagros, donde viene también este caso que les acabo de mencionar de Barbara Snyder. ¿Por qué hablamos de esto? Porque, a mí en lo personal a veces se me ha acusado de ser tal vez medio anti-milagros. Porque no enfatizo los milagros lo suficiente y tal vez la acusación tenga algo de mérito. Pero si ustedes han visto la temporada 1, el programa 6, ahí está tu testimonio, Moni. Ahí está tu testimonio, donde tenemos, ¿qué es lo que tenemos ahí? Ahí pasamos todas las pruebas médicas desde lo que pasé por muchos años. ¿Y tú dirías que fue un milagro? Sí. Absolutamente. Completamente. Tenemos las pruebas de antes y después, los registros médicos y todo lo pasamos en pantalla. Y Chris, para mí los milagros del día a día son las pequeñas cosas que damos por hecho y no me voy a cansar de repetirlo. El tener la oportunidad de respirar sin dolor es un milagro que damos por hecho. El tener la oportunidad de pararte y caminar es un milagro. En las pequeñas cosas de la vida diaria que los das por hecho, ahí están los más grandes milagros. ¿Por qué aprendiste a apreciar eso, Moni? Por todo lo que sufrí en esos años. Precisamente porque no podía respirar sin dolor por meses, porque te perforaron los pulmones y no podías caminar sin dolor después de las operaciones. No, y no podía respirar sin oxígeno, y el oxígeno también te quemaba y todo. Y el simple hecho de respirar, porque cuando tienes oxígeno y tienes los pulmones dañados y respiras así, cada vez que haces esto, que lo haces no sé cuántas veces al día, dolía. El simple hecho de jalar aire sin dolor
es un milagro que damos por hecho. Amén. Bueno, muchos más milagros aquí y quisiera terminar con este punto. La resurrección, el milagro más importante ya sucedió. Y nosotros como cristianos no necesitamos defender todos los milagros de la historia. Necesitamos defender un milagro nada más, la resurrección. ¿Por qué? Porque si la resurrección sucedió, el cristianismo es verdad. Y aunque Dios no volviera a hacer ya ningún otro milagro, que no lo estoy obviamente negando, Dios puede y va a seguir seguramente haciendo más milagros. Pero si no hiciera más milagros, ya tenemos lo necesario, ya tenemos la evidencia necesaria, ya tenemos la evidencia de la resurrección. Y de nuevo, aquí es como si tuvieras un McLaren nuevecito en tu garage y vives preocupado porque nadie te ha regalado un McLaren de juguete. Estás concentrado en tu McLaren de juguete, en tu modelo de armar de McLaren, cuando que tienes el verdadero McLaren estacionado en tu cochera. Así es cuando no le ponemos suficiente énfasis y atención al milagro de nuevo más importante, la resurrección de Jesús, que en este programa ya hemos defendido, ya hemos hablado de la resurrección muchísimo y es el fundamento del cristianismo. No sé si hay algo más, Moni, que quisieras agregar. Adelante, Cris. Quisiera terminar con esta oración, si me lo permiten, y es esta. Padre, eres un Dios de milagros. Eres un Dios que tiene poder sobre la muerte. Y has creado un universo en donde levantas a los muertos. Gracias que no solo sigues haciendo milagros hoy y nos muestras que sigues activo hoy, sino que levantaste a Jesús de entre los muertos hace más de 2000 años para darnos vida eterna hoy y para el porvenir. Gracias que así, aunque suframos, no sufrimos como los que no tienen esperanza. Ayúdanos a tener equilibrio, a no cerrarnos a lo sobrenatural, a no moldearnos al naturalismo, pero también ayúdanos a aceptar tu voluntad, a aceptar que tú haces milagros como quieres y cuando quieres, y no porque nosotros tengamos poder en nosotros mismos, sino que como un Padre amante podemos confiar en que nos darás lo mejor, aunque no sea lo que queremos de inmediato. Te amamos y confiamos en tu sabiduría, en nombre de Cristo. Amén. Cris, antes de pasar a los saludos y a las preguntas, creo que el mayor milagro de todos es cuando una persona puede conocer a Jesús y puede amarlo. Sí, porque la palabra de Dios dice que esa persona ha pasado de muerte a vida. Y es el suceso espiritual más importante que cualquier ser humano pueda experimentar. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que hacemos aquí. ¿Perdón? Es lo que queremos para todos. Eso es lo que queremos para todos. Y por eso hacemos este programa y estos programas. Exacto. Por eso nuestro interés de demostrar la verdad y de demostrar... como hoy, nada más tuvimos... Sí. Son de mis tiempos favoritos, Cris. Cuando aquí, Cris, yo lo voy a echar de cabeza. Se clava en algo, se clava y no lo sacas de ahí. Le tengo que preguntar si está bien. Sí, estábamos escribiendo un blog hace un par de días. Bueno, lo terminamos ayer. Y Moni llega y me dice, oye, ¿estás bien? Y yo, ¿estás molesto? Le digo, no, para nada. Es que me concentro, me clavo y estoy ahí. Pero no estaba molesto. Y ya que me une a su investigación, que es de mis momentos favoritos, estar ahí investigando y haciendo preguntas y respuestas. Pasamos muy, muy buen tiempo en eso. Sí, porque Moni, yo le digo, bueno, a ver, encuéntrame los errores, las fallas, etcétera, etcétera. Y nos edifica el uno al otro, pero al mismo tiempo también... pues es un momento de
estudio de los dos, de acercamiento no solo entre nosotros, sino con Dios mismo. Y ya haremos un podcast de eso, pero al hacer que la inteligencia artificial acepte que el cristianismo es verdadero y sería cristiano si tuviera conciencia, ya es demasiado decir que... Ya les diste el spoiler, Moni. No, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de este blog que acabamos de escribir y... Que no lo pudo refutar. Y algo muy interesante es que de verdad tenemos tan buena evidencia y sobre todo evidencia de la resurrección que mientras más la estudio y más respondo a los escépticos, más convencido me quedo de que estamos en lo correcto. Y no es porque Dios haya hecho milagros en nuestra vida, que como lo hemos mencionado, los ha hecho. No es porque seamos medio escépticos de lo sobrenatural, que no lo somos. No, y si no hubiera pasado un milagro, hubiera seguido creyendo. No necesitaba un milagro para creer en la resurrección y en Jesús y en Dios. Exacto. Y lo que les quiero decir es que personalmente me da gusto cuando veo que Dios hace milagros, pero ya no los necesito. Y quisiera que muchos cristianos también no seamos dependientes. Es como drogadictos de los milagros. Que si no tengo mi milagro que Dios me hizo periódicamente, mi fe se va disminuyendo. Y eso no debería ser. Lo que debería ser es, ya nos ha dado Dios la palabra, su palabra, inerrante, verdadera, y nos ha revelado que Jesús resucitó. No deberíamos necesitar mucho más. Ahora, Dios nos da mucho más en su misericordia, pero no deberíamos necesitar mucho más. Espero que no me haya mal explicado y no se me malentienda. No, pero es obvio que si no volviéramos a saber de un milagro, sí, no necesitamos de milagros para creer en Jesús, que el cristianismo es verdadero y que Jesús resucitó y que lo que vino a decir que es crean en mí, hay vida después de la muerte, es verdadero. No es el fin este mundo. Así es. Cris. Bueno. Madeleine Rieder, hola Cris y Moni, qué gusto verlos, Dios los bendiga, gracias por compartir con nosotros todos sus conocimientos, los amo. Gracias, mamita, un abrazo muy grande, te amamos, ma. Alfonso Ayala, hola, muy buenas tardes, saludos desde Irapuato, Guanajuato, México, Dios les dé muchos años más de servicio y de protección para evitar detractores. Gracias, muy amable siempre, necesitamos todo eso. Alfonso, bendiciones para ti, gracias. Roberto Guerra dice, bendiciones hermanos, Dios los bendiga desde Colombia. Abrazo hasta Colombia, Roberto. Daniel León, Dios les bendiga. Gracias, Daniel, Dios te bendiga también. Dan Rams, amén. Amén también. Ok, dice, Cristiano Imprudente, bendiciones, llegando tarde al live, no puedo ver el título del tema de hoy, se llama, la oración y los milagros. Saludos desde Tijuana, México, estoy preparando material sobre el catolicismo romano, algún libro que me recomienda hermano Chris, vi sus videos sobre por qué no soy católico, muy buenos. Y dice, pues no tengo libros exactamente que recomiende. Yo creo que una forma muy fácil y efectiva es, los dos blogs que tengo acerca de este tema, pero también un estudio profundo del libro de Romanos debe ser muy esclarecedor, y si quisieras te puedo mandar un estudio que de hecho hizo mi papá, muy detallado del libro de Romanos. También está mi mamá, Cris. Mónica Cutolén dice, yo viví el milagro de mi Moni. No hay palabras para describir el enorme gozo y humildad de la bondad de Dios después de habernos sentido. Mami, I love you. Ahí está. No nada más estamos diciéndolo Moni y yo. Ahí está su mamá que vivió todo esto de primera mano. Ahí está diciéndolo ella también. Moni, un abrazo muy grande. Gaby Hernández, nos da mucho gusto tenerlos por aquí. Saludos y bendiciones, Moni y Cris. Dios les bendice. Gracias, Gaby, por estar siempre con nosotros aquí en vivo y también fuera de cámaras. Gracias, Gaby. Bendiciones.
Alirio Augusto Cañaveral Valle, hola, muy buenas noches. Llegué tarde, escucharé lo que falta y luego la grabación. Dios los bendiga y un saludo desde Medellín, Antioquia, Colombia. Aquí estamos, Alirio, un abrazo. Nuestros compadres también pasaron por algo muy similar y ya que lo has puesto aquí, Marco Antonio, me voy a permitir leerlo para toda nuestra audiencia. Y Ana Gloria, nuestra comadre, es un ejemplo grande de varios milagros al sufrir un severo derrame cerebral y Dios la sacó adelante cuando los médicos me dijeron que no saldría adelante de la cirugía y que si salía de la cirugía a ver si despertaba y si despertaba a ver cómo despertaba. Salió de la cirugía, despertó sin daño cerebral y a pesar de haber salido del hospital sin poder moverse del cuello hacia abajo, hoy está viva, con movimiento, habla, memoria y sin daño cerebral. Dios respondió a nuestras oraciones. Así que ahí lo están viendo. No le pagué a mi compadre para que les dijera esto. Es algo que ellos vivieron y nosotros también lo hemos visto de cerca con ellos. Un abrazo muy grande. Gracias por Marco compartir. Antonio y Ana Gloria, los amamos. María Ramos, presente desde Colombia, bendiciones. Y Gianluca López, saludos, Cris y Moni, bendiciones. Bendiciones, pues. No me queda más que decirles que vamos a subir material relacionado con los milagros. Una de las cosas que me he dado cuenta que uno tiene que hacer al hablar con gente antimilagros o anticristianos es los milagros son una objeción a priori. Es decir, antes de que puedas hablar con ellos ya tienen la objeción de los milagros. Y por eso he escrito muy a detalle de esta cuestión de los milagros, utilizando a un ateo. Fíjate, Dios utiliza hasta los ateos para refutar estos malos argumentos que comúnmente suelen surgir en la academia y a nivel popular también en redes sociales. Vamos a compartir todo este material importante. Antes de irnos, Cris, unos saludos más. Adiel Galván dice amén, amén, somos bendecidos. Al oírlos hablar coincidimos y me recuerda las palabras del Señor Padre, que a ellos sean un mismo espíritu, al igual que tú y yo. Saludos. Amén, saludos. Eric Galeano, Dios les bendiga, hermanos, saludos desde Maryland. Gracias, Eric. Cristiano Imprudente, estaría excelente, muchas gracias. Claro que sí. Y una última pregunta, Cris, antes Adelante. de irnos. Pablo Ángel Mendiola Casana dice, buenas noches y bendiciones. He visto gente que ha recibido un milagro de parte del Señor, pero no perseveraron en el camino. Dígame, ¿su fe solo fue para obtener un milagro? ¿La fe no se sustenta por un milagro? Eso es algo de lo que hablábamos ahí, Pablo. El vehículo del milagro no es necesariamente la fe, es Dios mismo. Obviamente utiliza gente con errores como conducto para ejercer sus milagros, pero por un lado tenemos gente falible que tiene a veces poca fe, y hay gente que ni siquiera viendo milagros creerían. Cuando Jesús hizo una vez un milagro enfrente de los fariseos no negaron el milagro porque era evidente que Dios había hecho un milagro, sino que le atribuyeron el milagro a los demonios, a Satanás. Eso de hecho es el pecado imperdonable. Y después, entonces los fariseos le dicen, bueno, haznos entonces otro milagro y creemos. Y Jesús les dice, sí, cómo no, aquí tienen su milagro. No, les dice, no. Esta generación malvada y adúltera, fíjate, les llama adúlteros. Pide una señal y una señal no les será dada sino la señal de Jonás. ¿Qué les está diciendo? Miren, ya tienen van a tener la resurrección como milagro. Y si no creen en eso, están perdidos.
Y aunque les haga otro milagro, no van a creer, porque ya les hice uno y se lo atribuyeron a Satanás. Entonces, indirectamente les está diciendo, ustedes no están buscando milagros, están buscando pretextos. Y no les voy a apoyar en su maldad. Y hay veces que se me ha criticado porque a veces he sido duro con algunos escépticos que vienen a nuestro canal y yo les predico juicio. Les predico juicio, ¿por qué? Porque eso es exactamente lo que hizo Jesús. A los pecadores seguros en su pecado, Jesús les predicó juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesitaban palabras amables y lisonjeras de el gran amor de Dios. Lo que necesitaban eran palabras fuertes. Y Jesús es exactamente lo que hizo con los fariseos, que estaban seguros y cómodos en su pecado y atribuyéndole los milagros a Satanás. A los pecados inseguros y contritos y humildes, ¿qué hizo Jesús? Les predicó gracia y amor. ¿Qué es lo que necesitaban? Bueno, pues como dicen aquí, WWJD, ¿qué haría Jesús? Hagamos lo mismo. Y aquí es lo que pienso, Pablo. Hay gente que está buscando nada más a Dios por los milagros, igual que hay hijos que buscan nada más a los padres para ver qué obtienen, pero lo que tenemos que hacer es buscar a Dios porque Él es Dios y porque es nuestro Padre. Y de nuevo, ir a la fuente, a la base de la relación que tenemos con Dios, que es una relación padre e hijo. No buscamos a Dios para ver qué nos puede dar. Buscamos a Dios porque lo amamos, porque es nuestro Padre. Por eso lo amamos. Así es. Muchas gracias. Cerramos con una oración. Cerremos. Bendito Padre, gracias porque hemos visto tus milagros. Los hemos visto, no visto, sino vivido y en carne propia. A veces, Señor, y gracias que estoy aquí al lado de un milagro viviente y conocemos muchos otros, Ana Gloria y otros también. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo, pero sobre todo gracias por la gloria venidera que nos espera, gracias a la resurrección de tu Hijo Jesús, a quien amamos y deseamos su regreso. Te amamos en nombre de Jesús. Amén. Y Cris, tú también eres un milagro. Desde bebito no la ibas a armar y te hicieron no sé cuántas transfusiones de sangre hasta que saliste adelante. Pero como dicen, esa es otra historia. Pero estoy sentada al lado de otro milagro. Amén. Y de milagro en milagro, pues nos despedimos de ustedes. Los milagros siguen sucediendo. Dios lo sigue haciendo. Pero no sacrifiquemos el presente de los milagros por el milagro más importante que ya sucedió, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias, Moni. Dios te bendiga siempre. Gracias, Cris. Te amo. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego.